BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gustavo Fulco les da la bienvenida a una nueva historia y en esta oportunidad lo entrevistamos a él, es médico psiquiatra de profesión, ex ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, diputado nacional por la misma provincia a través de Juntos Somos Río Negro, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria al diputado Luis Digia. Como diputado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Un placer poder conocer un poco más de usted y de su vida y su labor parlamentaria. Y como siempre nos gusta comenzar, arrancamos hace algunos años atrás, allá por su infancia. Queremos que nos cuente si usted se crió en la provincia de Río Negro, cómo era su casa, cómo era su familia, cómo era su niñez. A ver, no, mi infancia transcurre, mi nacimiento es en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Mi infancia transcurre primero en Turdera, una ciudad, una localidad que queda, digamos, en el partido de Lomas de Zamora, después de Temperley, ¿no es cierto?, y antes de Lavallol. Ahí transcurrió toda mi infancia hasta prácticamente que los 2 últimos años de la primaria, ya ahí nos mudamos, porque mi padre se hizo la casa en Avellaneda. Mi papá era municipal, era empleado municipal de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, empleado en lo que se llamaba Dirección Autárquica de Obras Municipales, o sea, en la calle, ¿no? Él llegó a ser capataz de grandes obras y demás. Mi mamá era una ama de casa, como se acostumbraba en esas épocas. Y después, cuando yo empecé a estudiar en La Plata, en los años, digamos, en los años 70, y después me pasé a Buenos Aires, a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, y hice mi secundario en el Normal de Avellaneda, una gran escuela verdaderamente, donde rescato la importancia de la escuela pública y de una enseñanza que por lo menos en aquellos años era muy rica, ¿no? En cuestiones que no sé si se han perdido en el tiempo, pero por ahí tenían que ver con materias como latín, por ejemplo, que te enseñaban. En un principio, como todo pibe, veíamos que nos parecía una cosa inútil estudiar una lengua muerta, y después pudimos comprobar la importancia que tiene para desarrollar los mecanismos de pensamiento, ¿no? Y sí, cuando me recibí, me mudé a la provincia de Río Negro. Recibí una oferta, yo era practicante mayor, ya me había recibido, era practicante mayor en el Hospital Vecinal de Lanús, trabajaba en una clínica en Lanús, en algunas empresas también. Y me hicieron una oferta que recuerdo en aquellos años, me recibí en el año 78, años duros, años terribles para la Argentina, donde íbamos a la facultad y nos revisaban, teníamos que ir de guardapolvo y corbata, y nos revisaban si documentación, si llevábamos armas, etcétera, etcétera, donde todo estaba prohibido. Épocas donde yo, para poner un ejemplo, hoy con mis hijos les digo, lo único que tenías para leer era Gente y el Gráfico, ¿no? Porque después no había absolutamente nada que te invitara a poder pensar o concluir o discutir la realidad que estabas viviendo. Me recibí en el año 78, te decía, y en ese momento yo, con mis 3 o 4 trabajos, ya estaba casado, tenía un hijo. Me recibí muy joven, a los 23 años prácticamente. Y tenía ya un hijo, te decía, y yo en ese momento recuerdo que ganaba en todos mis trabajos, juntaba algo así como 10.000, no me acuerdo si eran 10.000 pesos, 10.000, qué tipo de pesos eran en ese momento, sí. Y me hicieron una oferta para ir a trabajar a una obra en Río Negro que se llamaba Canal Pomona San Antonio, tenía que ser el médico de una obra, sí. En un lugar que queda a 80 kilómetros de Chuelechuel, está entre Chuelechuel, que está en el Valle Medio de Río Negro, y Las Grutas, San Antonio, en un lugar que se llama El Solito. Por supuesto, te imaginás que se llama El Solito, no había absolutamente nada. Estaba el obrador de la empresa,
y te decía, yo ganaba 10.000 algo y me ofrecieron 100.000. Era una cosa, Imposible de rechazar. Ir a la Patagonia, y era un trabajo por 3 meses, y acá me tenés 40 y pico de años después Y en la Patagonia. Diputado, usted me hizo un hilo desde su infancia a la llegada a la provincia de Río Negro fantástico, por eso no lo quise interrumpir, porque la verdad, súper entendible y muy rico en cuanto a anécdota e historia. Pero quería preguntarle, usted tiene una profesión muy, muy importante, muy rica, de base, ¿sí? Es médico y después se especializó en psiquiatría, y usted siempre supo que iba a ser médico, anterior a eso tenía una inclinación hacia otra profesión, y cuando fue médico, ¿cómo fue que esta inserción hacia lo social, hacia querer ayudar al prójimo comenzó a nacer? ¿Fue en el secundario? ¿Fue posterior? ¿Fue cuando comenzó usted su militancia en el Partido Intransigente? Cuéntenos un poco. A ver, en esas épocas gloriosas de la Argentina, del estado de bienestar todavía, allá por los años 60, digamos, un hijo de inmigrantes, de italianos, casi analfabetos, no podía tener veleidades de estudiar cosas raras. Tenías que ser médico, abogado, ingeniero y no sé si mucho más, porque contador quizás, y para de contar. Tampoco podías andar ensayando estudios, empiezo acá, dejo, empiezo en otro lado, termino. Empezabas y tenías que terminar algo. Y bueno, la medicina siempre me gustó, y dentro de la medicina, como alguna vez después me hizo ver un amigo periodista, me dice, vos elegiste la menos médica de todas las especialidades. Es decir, a mí siempre me gustó, de hecho, cuando me preguntan por mi profesión o por qué cosas hago, yo hice teatro y lo hice hasta casi profesionalmente, porque, o lo hice profesionalmente, porque siempre nuestro director, Hugo Aristimuño, el papá de Lisandro Aristimuño, nos decía que profesional no es por cobrar o no cobrar, profesional se es si uno aborda profesionalmente las técnicas que hace al oficio que está haciendo, ¿no es cierto? Y esto lo hacíamos con mucha dedicación. Y así que llegamos al Teatro Nacional Cervantes, Festival Nacional de Teatro, representamos a la provincia, estuvimos por La Pampa, Córdoba, dando vuelta por todos lados. Por eso te digo, una de mis inquietudes tenía que ver con la expresión teatral. Nunca la música, porque soy un analfabeto musical. Sí, somos muy lectores, yo, mi familia, mis hijos, venimos leyendo desde siempre, desde aquel primer libro que me regaló mi viejo, que era La Isla del Tesoro, hasta después seguir leyendo permanentemente. Creo yo que es algo que uno va cultivando y se va formando, ¿no es cierto?, con una base. Y te decía que hice teatro. Si me preguntás, a mí lo que centralmente me gusta es la comunicación. Yo hice radio en la principal radio de la provincia y del Valle, que es una AM, que es la LU18, Radio El Valle de General Roca, durante casi 7 años en un programa en horario central a las 11 de la mañana. Se llamaba Hablando en Serio, irónicamente, y además hice programas políticos con periodistas y demás, tratando de, obviamente, compatibilizar las cosas. Y además me dediqué a la política desde edad temprana, también, desde siempre, desde que ya estaba en la universidad, me dediqué a esta cuestión política. Y entonces por eso te digo, la cuestión es lo social, la comunicación, la inquietud por lo social, también propia de los 60 y los 70, ¿no? Es decir, yo pertenecía a la generación de los 70, donde uno cuenta las buenas y las malas, ¿no? Era una generación, o los años 70, era una generación donde al adversario se lo podía matar o te podía matar él a vos, ¿no? Es decir, dentro de la Argentina, la muerte era algo previsible dentro de la militancia política, ¿no? De uno u otro bando, digamos, y no necesariamente porque fueras alguien que llevaba un revólver en el cinto, sino porque esta era la lógica de la Argentina, ¿no? La lógica de la destrucción del adversario, pero además inmersa en una particular situación de América Latina y el mundo, Guerra Fría, guerrillas, revoluciones. Y bueno, esto de ahí, digamos, surge, creo yo, que dentro de la medicina me meto en la psiquiatría, ¿no es cierto? Es decir, además siempre aborrecí las cuestiones que tenían, aborrecí aparte porque soy un incapaz para las cuestiones exactas. Yo ayer le decía, estoy tratando el tema del presupuesto con una gente, con asesores, ¿no es cierto? Y le decía que inclusive fui ministro de gobierno durante 8 años
y yo no me ocupo del presupuesto ni de mi casa, porque a mí la parte numérica forma parte de una, como digo, de una incapacidad de resolución de cosas. Entonces siempre le escapé. Sin embargo, la vida me condenó en ese sentido, porque fíjate vos que en los años 90, dentro de la psiquiatría, fue la década del cerebro, fue la década donde se empezó a investigar y conocer la intimidad del genoma, de la neuroquímica, de la cuestión endocrina y de la importancia, y digamos, se empezó a entender a esa computadora que tenemos en la cabeza, y lo que antes era el espíritu, era algo difuso como el alma, se empezó a entender que estaba dentro de este aparato que tenemos acá, ¿no es cierto? La psiquis estaba alojada en un órgano, y por supuesto, a partir de ahí podemos empezar a explicarnos montones de cosas, y ahí tuve que empezar a estudiar la ciencia exacta de la química y las moléculas y las terminales nerviosas, etcétera, etcétera. No pudo escapar de los números, lo persiguen. Exactamente. Diputado, usted me dejó dos cosas que están dando vueltas por mi cabeza, ¿no? Y quería ir hacia ellas. Mencionó una época muy difícil de la Argentina, como fue la dictadura militar de los 70, ¿sí? En la cual uno no podía tener, o por lo menos intentaba que no pueda tener libertad de pensamiento, ¿no? Y después, anteriormente a eso, habló sobre el acercamiento de la literatura a través de sus padres, ¿sí? Y también mencionó que ellos eran inmigrantes casi analfabetos, o sea que fíjese qué visionarios fueron sus padres al saber que la importancia que tenía la literatura para cultivar y liderar las mentes, ¿no? Y nosotros, siendo un programa de una biblioteca, ¿no? Profesamos esta ideología y tratamos también de que se mantenga en el tiempo, en una actualidad en la cual el libro, ¿sí? En muchos lugares parece algo vetusto, ¿no? O es la ideología de algunos, y nosotros decimos que todavía tiene una importancia increíble, ¿sí? Para cultivar las mentes desde los pequeños hasta la gente adulta. ¿Usted recuerda cuál fue la primera biblioteca que visitó? Si fue acá en Buenos Aires, en Lomas, en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro. ¿Usted recuerda el primer acercamiento hacia una biblioteca? Bueno, fíjate cómo son las cosas, ¿no es cierto? Si yo recuerdo una biblioteca, no sé si fue el primer acercamiento, pero si yo recuerdo una biblioteca, es la biblioteca del Club Boca Junior. Es decir, yo soy hincha de Boca de toda la vida, yo tenía mis primos, eran todos más grandes que yo y eran de Pompeya, y yo vivía mucho en la casa de ellos, iba a quedarme allá, y me querían hacer de San Lorenzo de Huracán, aún hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Y yo, San Lorenzo era dije, la mejor opción. Hice de Boca para no ser de ninguno de los dos. Bueno, el hecho es que en ese entonces, como era cadete, digamos, podía hacerme socio y pagaba nada, era una pavada total y absoluta, y yo viajaba de Avellaneda hasta La Boca, además de ver los partidos, empecé a ir a la biblioteca de Boca, y yo gracias a la biblioteca de Boca, y después la biblioteca de Independiente, que estaba en Avellaneda, que también la concurría, pude leer a todos los clásicos. Me gustó siempre la ficción, la novela, entonces agarraba a los rusos y te leía Dostoyevsky, Tolstoy, Gorky, bueno, toda la literatura en esos libros grandotes, con tapa dura, negra, en ediciones, ¿no es cierto?, de los años por ahí, 60, 50, una cosa así. Sí. Y me apasionaba, por ejemplo, lo de los rusos, esto de que vos toda la primera parte del libro lo que leías era cómo era la aldea, esto de Pintarás tu aldea, ¿no? Cómo era el lugar, cómo era la burocracia, cómo eran las vivencias, ¿no? En la época de los zares y todo lo demás. Y después empecé a leer todos los autores franceses, Solá, Los Miserables, Víctor Hugo, todo ese tipo de cosas, siempre dentro de la ficción. A mí yo creo que tiene que ver por ahí, yo soy muy malo para los deportes, ¿no? Muy malo para el fútbol, todo, tengo daltonismo, tengo estas cosas que por ahí uno dice, por ahí físicamente no me daba para hacer. Yo era el que si jugaba de número 9, me quedaba con la pelota frente al arco y la pateaba afuera, entonces se me cagaban de risa, no podía. Entonces, bueno, quizá eso te llevaba a un mundo interior que en ese entonces no había redes, no había absolutamente ningún otro tipo de cuestiones más que ponerte a leer, ver televisión en los escasos canales 7, 9, 11 y 13, claro, que existían en Buenos Aires, ver películas, pero después lo otro era la ficción que te transportaba a todo el mundo, ¿no es cierto? Y fíjate que
estaba pensando inclusive, los primeros libros que leí después de esa Isla del Tesoro de Stevenson, fueron los que leía los de mis primos que tenían unos libros amarillos, que eran las colecciones de Salgari, de Emilio Salgari, el Tigre de Montprasem, toda esa historia también. Entonces, bueno, de ahí evidentemente viene un gusto que aún al día de hoy sigo cultivando, y es encerrarme en un mundo del cual de repente es como que me puedo meter adentro del libro y vivir ese tipo de situaciones. Hoy es algo muy parecido a lo que uno hoy le pasa con las series que vemos en tanda o en tándem, sí, en Netflix o en otro streaming, ¿no es cierto? O sea, en el libro era eso, era ponerte a leer y devorártelo, ¿no? Era seguir hasta el final prácticamente. Así que bueno, esa es la historia de las bibliotecas. Fíjate vos, la biblioteca de un club que uno dice no sirve para mucho, no, las bibliotecas son tremendamente importantes. Importantísimas para todas las comunidades, no importa el contexto, si es de un club de fútbol, si es de una sociedad de fomento, si es donde sea. Las bibliotecas son importantísimas para los desarrollos de las comunidades y de las ciudades. Pero nos trasladamos directamente, diputado, a su comienzo en la política. Usted nos mencionó que ya desde muy joven, desde el centro de estudiantes de la universidad, y toda esta carrera que pudo forjar, ¿no? Fue miembro, asesor del bloque Movimiento Patagónico Popular, allá entre el 91 y el 95, fue presidente del 2001 al 2004 de la Asamblea del Partido Frente Grande de la provincia de Río Negro, fue concejal municipal del 95 al 99, de 2003 al 2007 fue legislador provincial por Encuentro de los Rionegrinos, ¿sí? Miembro de este bloque, concejal municipal, presidente del Consejo Deliberante Municipal de General Roca, y así podría seguir, ¿sí? hasta la banca que hoy ocupa. Ha tenido un desarrollo continuo, ¿sí? Que no es fácil dentro de la política. Cuéntenos un poco cómo es el Luis Di Giacomo de hoy, 2021, ¿sí? 2.0, 3.0, porque hoy es un Di Giacomo digital, y cómo era aquel Di Giacomo, ¿sí? En 1980 y sus comienzos a militar en el Partido Intransigente. ¿Qué cambió en Di Giacomo de aquel comienzo a hoy como político? A ver, los comienzos en política fueron en la Universidad en La Plata, específicamente en los años 70, ¿no es cierto? En los años 70, donde había un comedor universitario, donde entonces nos juntábamos todos los estudiantes ahí todos los mediodías, y verdaderamente era una verdadera asamblea permanente de charla, de compartir y de compartir ideales. Y conocí muchísima gente, y yo siempre rescato que había detrás de los procederes que a lo sumo uno después podía juzgar, como la historia los juzgó como errados o equivocados o con malos resultados, lo que había eran ideales fundamentalmente, y había ideales sociales. Y estos ideales tenían que ver con el hombre nuevo, tenían que ver con esto que se vislumbraba como el nacimiento de una nueva condición humana, en especial para los pueblos de América Latina, ¿no es cierto? Entonces, esas consignas que hoy inclusive pueden sonar anacrónicas, ¿no? Como por 1, 2, 3 o más Vietnam, teniendo en cuenta esto de la posibilidad de la revolución, la posibilidad de que un pueblo, desde la última de las miserias, pudiera ganarle a un gigante como era Estados Unidos en ese momento. Esto implicó la organización de la juventud alrededor de infinita cantidad de tareas sociales, políticas, y por supuesto con desviacionismos militaristas también, ¿no es cierto? Y dentro de este esquema, ya en ese entonces estaba esto de quienes profesábamos esto desde ideas de izquierda, que tenían un contexto y una sustancia propia del materialismo dialéctico, digamos de un cierto rigor que implicaba esto de buscar ser el hombre nuevo, donde uno sí entraba en situaciones que después con el tiempo uno las ve y dice son fundamentalismos, en los cuales vos únicamente veías determinadas películas, te juntabas con determinada gente y todo lo demás era lo malo. En ese contexto de esas épocas, tenías el reformismo del PC totalmente despreciable para quienes estábamos en esas tareas de base fundamentalmente, y tenías allá a los peronistas con todas sus confusiones, porque en el mismo peronista tenían en La Plata el tipo de la CNU que mataba gente, y del otro lado tenía los Montos, la Tendencia, la JP, y a su vez dentro de la JP sindical. O sea, yo soy de la época donde, sin ser peronista, acompañábamos a toda esa juventud
y soy de los que estuvo dando vuelta alrededor de la casa del general diciendo que tenía lleno de gorila el gobierno popular, ¿no es cierto? O sea, este tipo de cosas las vivimos en ese momento, con la expectativa de la liberación de los presos cuando ganó Cámpora. Eso fue toda esa primera etapa, ¿no es cierto?, que tuvo que ver con una serie de decisiones políticas que lamentablemente después desembocaron en la muerte de tanta gente, ¿no es cierto?, en las cárceles, en las persecuciones, en que todos las sufrimos. Yo nunca tomé como decisión personal, inclusive no buscar ningún tipo de indemnización respecto de estas cosas, porque me pareció que no era justo que el pueblo le pague a quienes habíamos sufrido algún tipo de problema. Yo me quedé estando en Río Negro, me dejaron cesante por los informes de inteligencia que habían informado que yo había estado preso, que había tenido inconvenientes, tenía antecedentes. En ese entonces te pedían un coso de antecedentes y quedabas afuera, nadie te explicaba nada, te echaban. Y decir que ya en los años 79 ya no te mataban, pero por lo pronto te dejaban sin trabajo y te dejaban, quedabas como un paria, ¿no?, donde no podías hacer nada. Y sin embargo, bueno, en esa época empieza a aparecer la cuestión de la posibilidad de la democracia, ¿no?, la que va cayendo el sistema dictatorial. Y ahí, bueno, ahí fuimos de los tantos también ilusionados alrededor de la expectativa de un Allende no se vende, ¿no?, que estaba por ahí a través de las consignas te voy recorriendo algunas que por ahí para los jóvenes no significan nada, pero en ese momento significó una tercera fuerza nacional muy poderosa, con miles de adherentes y con una presencia inclusive en el Congreso. Yo ahí es donde conocí el Congreso ya en esas épocas, ¿no?, en los primeros años de la democracia y después ya un poco más avanzado. Y ahí surge esto de adherir al Partido Intransigente, de hecho de fundar el Partido Intransigente junto con otro grupo de amigos allá en Río Negro y trabajar y llegar a ser presidente del PI de Río Negro. Esa fue la introducción en la política y a partir de ahí nosotros, digamos, de nuevo, ¿no?, en esta serie que tenemos los sectores más, llamémosle de izquierda, que tenés un sector más duro y un sector que de alguna forma siempre buscamos la posibilidad de avanzar en un frente que nos posibilite tener el poder y gobernar. Claro. Siempre acompañamos al peronismo, y como digo, acompañamos al peronismo rionegrino a lo largo de 30 años de derrotas, donde siempre ganaba el radicalismo, pero finalmente con el Gringo Soria, un hombre también con larga trayectoria en el Congreso Nacional, y con el candidato a vicegobernador, que era nuestro candidato, que era Alberto Beretilnec, que fue después 2 veces gobernador, yo fui su ministro de gobierno, y ahora es senador acá en La Nación. Fuimos transcurriendo ese camino, ¿no es cierto?, de una política que nos fue llevando siempre en la búsqueda de la transformación de la realidad, es decir, de ir oscilando entre lo que significa la dureza de las ideas, pero no ser impermeables a la realidad, ¿no?, tratar de ver cómo uno dentro de esa realidad puede tener como perspectiva, y eso creo que sí a la izquierda argentina nos lo enseñó el peronismo. El peronismo siempre tuvo una perspectiva de poder, y el peronismo siempre tuvo el poder por delante como posibilidad. Por supuesto que esa continua metamorfosis en la cual ingresa el peronismo como movimiento le posibilita tener también la derecha, la izquierda, el centro, el neoliberalismo y la revolución. Y en ese sentido hemos, como digo, acompañando esos tipos de lineamientos, y hoy nos encuentra acá con lo que significa, digo yo, la responsabilidad de ser un diputado de una provincia, de una representación provincial, y con un gobierno provincial y toda esta responsabilidad de establecer relaciones que nos posibiliten continuar hacia adelante en las tareas que estamos haciendo, ¿no? Diputado, yendo al contexto actual y usted mencionando a su provincia, ¿cómo está hoy su provincia en cuanto al contexto de esta pandemia que parece que no termina nunca, ¿sí?, que se extiende en el tiempo? Y que todos los días nos dan una nueva perspectiva, y qué mejor preguntárselo a usted, ¿no?, que me puede dar una respuesta también vinculada desde el lado médico y desde el lado psiquiátrico, que parece a veces de estar dejado de lado y que es muy importante en la prolongación de una cuarentena tan extendida como la que tiene Argentina. Bueno, yo quiero decir que dentro del tema de la psiquiatría, uno tiene ideas, hay psiquiatras puramente biologistas, que así se los denominan, que están más ligados a la utilización centralmente de fármacos,
e inclusive esta división tan común en la Argentina, donde la gente iba al psicoanalista para hacer análisis, que generalmente era un psicólogo, y al psiquiatra para que le dé la medicación que necesitaba en el caso de necesitarla. Yo siempre he trabajado bajo el criterio de la psicología social y bajo el criterio de las psicologías cognitivas. Yo de hecho he sido docente universitario y de posgrado en materia de psicologías cognitivo-comportamentales, y esto me fue llevando a la comprensión de que los abordajes tienen que ser fundamentalmente psicoterapéuticos y tienen que ser integrativos entre la psicoterapia y la medicación, un resultado final que tiene que ver entonces con usar menos medicamentos y a su vez ofrecer desde psicoterapias breves soluciones rápidas a un mundo que no te permite estar 3 veces por semana sentado en un diván hablando de cuando eras chico, sino que te exige que resuelvas tu problema y te pongas a laburar nuevamente y que de alguna forma puedas avanzar, porque si no la vorágine te pasa por arriba. Esto me fue llevando a su vez a ver que uno de los principales problemas de la Argentina son las adicciones. Entonces empezamos a trabajar con el alcoholismo primero, en esos años el tema central, y actualmente ya con todas las múltiples adicciones y con un enfoque, como te digo, de tipo psicoterapéutico y sociosanitario. Desde esa comprensión del ser humano, del sujeto, te diría que la pandemia también tiene una implicancia conductual, psíquica enorme, importantísima, en especial en su prolongación. Es decir, esto que de alguna manera el gobierno cuando comienza nos compromete a los argentinos a decir, cuidémonos, encerrémonos todos y nos va a ir bien, hoy no es que fracasó eso. Yo creo que es más, yo creo que eso justamente hizo que hoy tuviésemos 20.000 y no 200.000 muertos, por poner una cifra por ahí que no sé si es arbitraria o contrafáctica, pero que es posible. Sí, pero sí creo que la sociedad aguanta hasta un punto. Después cuando pasa el tiempo y no viene la solución, está pasando en todo el mundo y aparece desde los anti-cuarentena, los anti-mascarilla, esto a nivel mundial, ¿no? Eso no escapamos nosotros a toda esta situación. Hasta gente que hace su negocio con todas estas terapias alternativas que generalmente terminan siendo bastante inútiles. Lamentablemente líderes mundiales diciendo eso, que después se tienen que retractar a partir de su propia problemática de enfermedad. Hasta una diputada que anoche la escuchaba, la diputada Frade, hablando de la utilización del dióxido de cloro. Estaba hecha realmente una cuestión donde uno todavía no puede creer que existan anticuarentena, antivacunas y terraplanistas, porque de última son la misma casta de seres que de alguna manera quieren tener un pensamiento alternativo y salen disparados para cualquier lado. Yendo a lo concreto de la provincia, sí, nosotros estamos viviendo la pandemia desde el inicio. ¿Por qué? Porque la nuestra es una provincia que es una provincia muy, digamos, traspasada por mucha gente, en el sentido norte-sur, en el sentido este-oeste, con migrantes y con gente que nos agarró en plena temporada de cosechas, de la manzana, de la pera, frutihortícola, claro, donde tenemos gente de Bolivia, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Misiones, de Salta, de prácticamente todo el país, y nosotros no pudimos cerrar la provincia porque además la cosecha no te espera, no es algo que podés dejarla para otro tiempo. Entonces optamos por continuar ese trabajo, empezar a controlar. Nos agarró con cerca de 20.000, 30.000, entre 20.000 y 30.000 turistas en Bariloche. En el verano fue una temporada exitosísima, ¿no? Con mucho turista extranjero, mucho turista europeo, israelí, que viene a hacer el verano a toda la región y la comarca andina. Conclusión, empezamos, y yo creo que venimos repitiendo la situación de AMBA. Empezamos con muchos casos comparativamente, y hoy tenemos una meseta alta también. Digamos, estamos amesetados, pero con las camas muy exigidas, con el personal de salud muy exigido, sin llegar al colapso, pero remándola, con las dificultades que implica una provincia donde vos la derivación acá no la hacés de Buenos Aires a Moreno o de Merlo a Lomas de Zamora. Allá de repente, si tenés que hacer una derivación de Roca a Viedma, son 500 kilómetros. Entonces no es un tema fácil ir equilibrando esto. Y estamos en eso, estamos en esta situación donde el sector más vulnerable y más humilde está siendo contenido por todas las políticas sociales, gubernamentales, nacionales, provinciales, municipales, y el sector medio está desesperado. El comerciante, el profesional, ¿Todavía no están activos los comercios? ¿Ya se pudieron abrir algunos? Están, pero bueno, han disminuido. Nosotros, por suerte, tenemos una provincia equilibrada económicamente, estamos pagando nuestro sueldo al día,
Y por otra parte, la producción, tanto la producción de carne como la frutícola ha tenido un buen año, la pesca y los hidrocarburos también han tenido un año normal, digamos, porque no somos vaca muerta, tenemos hidrocarburos, gas, petróleo convencional, pero tenemos un grave desastre en el plano turístico. Y Bariloche es una ciudad de sus 150, 170 mil habitantes, viven en la gran mayoría de los casos del turismo. El turismo es la tercera parte de nuestro PBI, es un tema muy importante. Y como te digo, pasamos de tener... a futuro próximo, diputado, en cuanto al próximo verano? ¿Hay alguna visión de que se pueda reabrir con algún protocolo en especial? Porque 2 veranos interrumpidos por la pandemia sería la destrucción de cualquier sistema económico. Claro, de todas maneras lo que estamos viendo también es que los desbordes en Europa, el subverano europeo, le están provocando todos los rebrotes. Entonces hay que hacer, creo yo, y esto lo hemos estado discutiendo inclusive con autoridades nacionales, una apertura controlada. Creo que hay que hacer una apertura controlada. Esto lo tenemos nosotros con nuestra zona de la costa atlántica, con Viedma, con lo que es las Grutas San Antonio y con lo que es Playas Doradas, Sierra Grande, y lo vamos a tener también en el verano de la comarca andina, Bolsón, Dinahuapi, Bariloche, etcétera. Vamos a tener que hacer una apertura controlada con determinado tipo de protocolos, por lo menos para dar una expectativa de empezar a trabajar y ver cómo resulta. Y si tendremos que volver atrás, volveremos atrás como pasa en otros lugares del mundo, y si se puede ir abriendo un poco más, se irá abriendo un poco más. Creo que no hay más remedio, porque como vos decís, la situación económica no da para seguir soportando la inactividad, ¿no es cierto? Por supuesto, creo yo que la única solución posible va a ser la vacuna, que por ahora creo yo que falta todavía un tiempo, así que mientras tanto tendremos que acudir a lo que es la responsabilidad personal, la responsabilidad social, la posibilidad del autocuidado como ejes centrales y desafiar al virus de esta manera, ¿no? Así es, diputado. Para aquellos que nos escuchan y tal vez por primera vez, vamos a hablar sobre las comisiones, ¿sí? Las comisiones legislativas son órganos de asesoramiento existentes en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Están integradas por legisladores, asesores y personal de planta. Su función es estudiar los proyectos de ley y producir dictámenes sobre los mismos. Usted, diputado, pertenece y preside la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, además de ser vocal en Economía y Desarrollo Regional, Pequeñas y Medianas Empresas, Relaciones Exteriores y Culto. Cuéntenos, ¿sí, diputado, sobre algún proyecto que esté macerando como para presentarlo, o algún proyecto importante que haya podido implementar o presentar en la Cámara Baja. Bueno, yo he tenido, si se quiere, el honor, el gusto, ¿no? El placer de ser el único diputado que no pertenezco a ninguno de las dos grandes coaliciones nacionales que preside una comisión, que en el caso esta de adicciones y prevención de adicción y control del narcotráfico. Estamos trabajando en foros en todo el país, aprovechando la tecnología. Hemos hecho reuniones en prácticamente ya, creo que entre 12 y 14 provincias. Yo soy un convencido que hay que trabajar con las organizaciones de la comunidad que nos han enseñado a los profesionales lo que se debe hacer en adicciones. Las adicciones todavía para el modelo médico de actuación no son, digamos, me gusta poner ejemplos concretos, ¿no? Esto, como te digo, a veces de la comunicación me favorece el lenguaje en esto de decir, mira, si vos mañana te quebraste una pierna o tenés un dolor en el pecho, vas a cualquier hospital y alguien te va a atender casi inmediatamente, o en urgencia o te van a hacer una serie de estudios. Si vos vas con una problemática personal de crisis de tipo derivada del consumo de alguna sustancia, o vas porque un familiar tuyo lo notás que está desbarrancando, probablemente no te atienda nadie que sepa bien del tema, y si te atiende alguien te derivan a un servicio de salud mental en el cual es muy probable que te digan que dentro de 2 meses tenés que ir a una consulta individual a las 7 de la mañana, o directamente te dicen que tenés que ir a sacar el turno para que alguna vez alguien te atienda. Esto es la generalidad, no quiero decir que sea todo así, pero es lo que sucede habitualmente en casi todo el país. Nosotros bregamos por una ley propia para adicciones, la estamos elaborando, una ley que contemple las diferencias que hay además entre lo que significa la atención del consumo de sustancias
y las adicciones respecto de las cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Ahí hay una larga discusión por delante, que no vamos a entrar acá porque es un tema de largo desarrollo. Si algún día lo quieren tratar específicamente, lo podemos conversar. Estoy trabajando y ya presenté justamente antes de ayer una ley, un proyecto de ley ovina. Lo presenté y digo, ya lo he hablado con el bloque del Frente de Todos, lo he hablado con el bloque federal y probablemente nos acompañen. Estoy trabajando con la Mesa Nacional Ovina. Este es un tema muy preciado para quienes somos patagónicos, porque si bien hay también ovejas en provincia de Buenos Aires, por ahí el que tiene ovejas puede tener maíz, soja y vaquitas, y en muchos lugares de la Patagonia lo único que puede tener son ovejas. Entonces, una ley ovina que se creó en el 2001 y vence en abril del año que viene, necesita ser remozada y presupuestada de manera tal que se ayude, ¿no es cierto?, al desarrollo de esta economía que tiene expectativas no solo para el mercado interno, sino para tanto la exportación de las lanas como las carnes, que es muy importante, y es un proyecto que, como digo, yo no soy especialista en el tema, pero lo elaboré con la Mesa Nacional Ovina y con gente que sabe del tema, y me estoy rodeando de un equipo de gente que puede trabajar en este tipo de cuestiones. Presenté también una ley de quiebras para incluir, y está en discusión, para incluir, en especial en estas circunstancias, pero de aquí en adelante, la posibilidad de que la pequeña y la mediana empresa y el prestador de servicios individual, los profesionales, los oficios, etcétera, puedan tener acceso a la convocatoria y evitar la quiebra, digamos, en todo caso, con un criterio distinto al de las empresas, o sea, un criterio de mayor rapidez, de mayor economía, que no sea tan complejo, que no le cueste tan caro presentar todo eso, sino que lo pueda hacer en forma más, digamos, más inmediata y con mayor facilidad. Entonces, este es otro proyecto de ley que tenemos también en discusión, o sea... Diputado, sí. Muchísimas, nos corre el tiempo del Zoom, la verdad que se nos ha ido volando la entrevista, nos queda un minuto. Quería agradecerle por su tiempo, ¿sí? Ha sido muy lindo saber sobre sus comienzos, sobre su desarrollo, y espero que haya disfrutado tanto la entrevista como nosotros. Absolutamente, con una comodidad absoluta, Gustavo. Creo yo que yo digo que siempre, y esto me viene de las épocas de la radio, cuando me preguntaban cómo haces para hablar, digo, mira, vos te tenés que olvidar que estás hablando frente a un micrófono y tenés que hablar como si estuvieras en una mesa de bar, que ahora no podemos estar casi, digamos, conversando con un amigo. Y de ahí te das la libertad de poder explayar las distintas cosas y no tener una cuestión de compostura que muchas veces los profesionales parece que tenemos que mostrar que sabemos a partir de una jerga que el que está enfrente no la comprende y se aburre tremendamente. Así que realmente me sentí muy bien en la entrevista. Bueno, diputado, entonces estamos muy contentos de poder haberlo tenido aquí en Labor Parlamentaria y que haya disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista y del poder conocer un poco de su historia personal y también de su labor dentro del Parlamento. Déjeme agradecer a quienes realizan este programa y lo llevan a cabo en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la producción Gabriela Bardanca y Mariana Franchino, en los hilos de la radio Mariana Salas, ¿sí?, como jefa de división, y Mariana Cachi y Juan Rodríguez en la conducción de la subdirección de prensa y difusión. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la despedida hasta una nueva emisión de Labor Parlamentaria, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Será hasta la próxima semana. Adiós. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.